Oh, es verdad. No había prendido la bocina. En fin, último capítulo. Hemos terminado o terminaremos el día de hoy, al tiempo que yo estreno un par de lentes. El último capítulo de Psicología de las Masas y Análisis del Yo tiene por título, vamos a ver, compartir pantalla, apéndice. Es decir, vamos a repasar todo el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo del doctor Sigmund Freud. Empezamos en la página 127 del volumen 18. Dice el texto: en el curso de esta indagación, que acaba de llegar a un cierre provisional, se nos han abierto diversas vías laterales que por el momento hemos evitado, pero que nos prometen muchas intelecciones inmediatas. Ahora recogeremos algo de lo así propuesto. A o punto A. La diferencia entre identificación del yo con un objeto y reemplazo encuentra una interesante ilustración en las dos grandes masas artificiales que estudiamos inicialmente, el ejército y la iglesia cristiana. Aquí, siendo específico, el doctor Freud está usando la palabra iglesia cristiana para denominar a la iglesia católica. Ajá. Dice el texto: es evidente que el soldado toma por ideal a su jefe, en rigor al conductor del ejército, al par que se identifica con sus iguales. Deriva, perdónme, y deriva de esta comunidad del yo los deberes de la ayuda mutua, es decir, yo estoy ayudando como espero que me ayuden, y el reparto de bienes. Que la camaradería implica. Todo esto asociado al ejército, ¿vale? Aunque también no estaría tan descabellado asociarlo con el pensamiento religioso, pero regresamos al texto. Pero se pone en ridículo cuando pretende identificarse con el general en jefe. Por eso el Montero en Wallenstein's Lager se burla del sargento. Su modo de carraspear y de escupir es lo que me ha copiado perfectamente usted. Nota a pie de página número 1. Véase la escena 6 de la obra de Schiller. La situación es diferente en la Iglesia Católica. Todo cristiano ama a Cristo como su ideal y se siente ligado a los otros cristianos por identificación. Es decir, somos hermanos, se dicen los unos a los otros, o hermanas. Ajá. Pero la Iglesia le pide algo más. Debe identificarse con Cristo y amar a los otros cristianos como Él, es decir, Cristo, los ha amado. En ambos lugares, por tanto, la Iglesia exige completar la posición libidinal dada por la formación de masa, es decir, identificarse con con la cabeza, identificarse con el líder, ser igual al líder. Ajá. Y aquí solo hago mención, estudien por favor, eh, por amor a ustedes, Tótem y Tabú. Continúa el texto. La identificación debe agregarse ahí donde se produjo la elección de objeto y el amor de objeto ahí donde está la identificación. Estas palabritas, ya saben, el doctor Freud. Identificación, ser igual al otro. Ajá. Tú eres como yo o yo soy como tú. Ujú. ¿Cómo? eh, Debe agregarse ahí donde se produjo la elección de objeto. Es decir, para que haya identificación tuvo que haber existido un tú. Ajá. Está sencillo, es que es muy sencillo, pero Freud está tratando de darse continuidad. Por eso usa palabras que él había usado anteriormente. Vamos a continuar, ¿vale? Y el amor de objeto ahí donde está la identificación. Es decir, tú eres como yo, pero para que eso sea posible, tengo que poder observarte, tengo que poderte notar,
y tengo que saber que tú eres tú, yo soy yo, y por supuesto, llegar a Marte. No a Marte del planeta Marte, sino a construir el amor. Con amor de objeto me refiero a una elección. Ujú. Yo te elijo, Pikachu. No, yo te elijo a ti. Ahora, tú me eliges a mí. ¿Y para qué? ¿Para qué soy bueno? Decimos aquí en México. Como una forma de dar lugar a la función propia en la vida ajena. Ajá. Y al mismo tiempo, esta frase mexicana, ¿para qué soy bueno? Es aplicable en ambos sentidos. Para que eres buena. Ajá. Es decir, para mí, tú eres buena para X, Y o Z. Ajá. Ahí donde está la identificación. No hay amor de objeto. En otras palabras, donde no hay un tú y yo. Yo como tú como yo, somos parecidos, somos almas gemelas, el destino nos ha unido. Estoy siendo no tan sarcástico como de costumbre, pero sí es haciendo juego de palabras para tratar de acercarnos a esta dinámica que está apalabrando el doctor Freud. Dice el texto, este complemento es evidente, rebasa la constitución de la masa. Y esto es hermoso también. Eh, este complemento, podríamos decir, aproximándonos, claro, es una lectura, tú me complementas, yo te complemento, ajá. Pero no es solo una cuestión amorosa, no es una cuestión romántica. Somos amigos, somos cómplices, ajá. Como somos amigos, yo no voy a hablar mal de ti y tú no vas a hablar mal de mí, a menos de que seas un traidor. Y entonces, como traidor, te trataré si es que tú hablas de mí. Ujú. Y entonces ya no seremos amigos, ¿verdad, traidor? Ya no soy amigo de ese traidor. Pero cuando hablo de complemento, hablo de empatar ideas, hablo de cómo se conforman grupos desde dos personas. Ajá. He hablado amigos, por supuesto se entiende en el sentido romántico, el uno para el otro, la media naranja, etcétera, etcétera, pero también hermanos, padre, madre, padre, hijo, padre, hija, etcétera, etcétera, etcétera. Alumnos, compañeros de trabajo, alumno maestro, este, la, la identidad de distintos grupos como este complemento. Ajá. En cuanto a rebasa la constitución de la masa, podemos aquí, y esto es mi propia lectura del texto freudiano, haciéndome un poquito hacia Lacan, cómo el deseo rebasa al grupo mismo. Voy a leer todo esto. La identificación debe agregarse ahí donde se produjo la elección de objeto y el amor de objeto debe agregarse ahí donde está la identificación. Este complemento es evidente, rebasa la constitución de la masa. He dicho, el deseo rebasa al grupo mismo. Uh-huh. El deseo rebasa la formación del grupo y la forma del grupo. Es decir, nuevamente, aquí aterrizando en una dinámica inconsciente, en una, eh, en una esperanza depositada en la formación del grupo, el grupo, claro está, va a quebrantar ese deseo. Pero ya no diré más, no me haré tan lacaniano. Dice el texto, uno puede ser un buen cristiano, aun siéndole ajena la idea de ponerse en el lugar de Cristo y abrazar con su amor a todos los seres humanos como Él lo hizo, como Cristo. Ajá. Uno no hace, perdón, no hace falta que uno se atribuya, siendo un débil mortal, la inmensidad del alma y la fuerza de amor del Salvador, pero este ulterior desarrollo de la distribución libidinal dentro de la masa es probablemente el factor en que
el cristianismo basa su pretensión de haber conquistado una eticidad más elevada. Aquí extraño a los pensadores protestantes. Eh, Aquí es que justamente Freud está usando la palabra cristianismo para señalar la conjunción de catolicismo y cristianismo protestante. Pienso mucho ahorita en Max Weber, pero vamos a continuar, ¿vale? Y cuando digo pensadores protestantes, son justamente también pensadores que critican el desarrollo del pensamiento cristiano. Pero vamos a continuar. Inciso B o punto B. Dijimos que sería posible indicar en el desarrollo anímico de la humanidad el punto en que se consumó. También para los individuos, el progreso de la psicología de masa a la psicología individual. Eh, Vamos a continuar. Ahorita la nota número 2 nos dice, lo que sigue fue escrito bajo el influjo de un intercambio de ideas con Otto Rank. Esto fue dicho por Freud, pero continúa. Lo que sigue se incluyó en 1923. Véase Rank 1922. También el traductor nos recomienda, léase este pasaje junto con las lecciones 5, 6 y 7 en el ensayo cuarto de Tótem y Tabú. Les voy a dejar todo Tótem y Tabú. Es que si les incluyo todas estas secciones y páginas, de Tótem y Tabú, va a quedar una referencia enorme. Entonces, les dejo solo la liga de Tótem y Tabú, es una lista de reproducción. Pueden ahí ustedes buscar capítulo cuarto o ensayo cuarto, secciones 5, 6 y 7. De hecho, les recomiendo, estudienlo todo. Todo Tótem y Tabú es uno de los textos más hermosos de Sigmund Freud. Dice el texto principal. Repito, dijimos que sería posible indicar en el desarrollo anímico de la humanidad el punto en que se consumó, también para los individuos, el progreso de la psicología de la masa a la psicología individual. Eh, Ahí tengo mis dudas, doctor, pero continuamos. Para ello debemos reconsiderar brevemente el mito científico del padre de la horda primordial. Aquí les enfatizo dos palabras. Mito científico. Y recordemos, este mito científico no fue propuesto por Freud, fue propuesto por Charles Darwin. Ajá. Eso lo vimos en Tótem y Tabú y lo revisamos aquí también. No en esta parte del texto, sino en los capítulos pasados. Creo que el antepasado. Se los dejo en la descripción. Pero hablando de el mito científico, ¿cómo puede la ciencia construir mitos? ¿No son hipótesis acaso, doctor Freud? Pero aquí podemos decir, Freud está jugando también tanto con la mitología como con la ciencia misma. Freud está haciendo uso libre del lenguaje, lo cual es hermoso, no solo en Freud, sino la libertad humana, la libertad del espíritu humano frente a los mitos y frente al pensamiento científico. En serio, más que decir bravo por Freud, que ciertamente lo puedo decir, es bravo por el carácter infantil de la humanidad, bravo por la libertad que podemos tener, dice el texto. Más tarde se lo erigió en creador del universo, hablando del padre de la horda primordial. Ajá. Y con razón, pues había engendrado a todos los hijos que componían la primera masa. Era el ideal de cada uno de ellos, es decir, yo quiero ser como mi papá. Ajá. Venerado y temido a un tiempo, es decir, al mismo tiempo. De ahí resultó después el concepto del tabú. Es decir, el tabú es tanto lo que yo venero, lo que yo quiero, como lo que yo temo, lo que me aterra. Ajá. Dice el texto, cierta vez esta mayoría se juntó, lo mató y lo despedazó. Esto ahorita lo está diciendo muy directo el doctor Freud. En Tótem y Tabú presentó no solo evidencias antropológicas, presentó otros teóricos que también reunieron otras evidencias antropológicas de cómo este acto
el asesinato del padre primordial se llevó a cabo. Ujú. Razón por la cual señalo una y otra vez, el psicoanálisis no es una teoría del patriarcado. De hecho, en los capítulos pasados dije cómo el doctor Freud mismo era testigo o fue testigo de eh, el empeño asesino hacia el padre de los nuevos grupos, él siendo el líder del movimiento internacional de psicoanálisis, la Asociación Psicoanalítica Internacional, y al mismo tiempo siendo objeto de muchos ataques de dentro. Es decir, esta situación que está describiendo conforma parte también de lo que Freud esquematizó como lo anímico inconsciente, ejemplificado, por supuesto, en el complejo de Edipo. Ninguno, dice el texto, ninguno de los miembros de esta masa triunfante, la masa de la mayoría de los hermanos, pudo ocupar su lugar, o cuando alguno lo consiguió, se renovaron las luchas, hasta que advirtieron que todos debían renunciar a la herencia del padre. Ujú. La herencia, digamos, como el lugar del padre. Formaron, pues, entonces la hermandad totémica, en la que todos gozaban de iguales derechos y estaban ligados por las prohibiciones totémicas destinadas a preservar y expirar, es decir, continuar, no, perdón, enterrar, digámoslo así, la memoria del asesinato. Preservar y expirar, creo que son dos verbos opuestos. Aquí expirar lo he leído al principio como continuar, pero me parece que me he equivocado y no tengo mi teléfono al alcance de mi mano. Van a tener que buscar ustedes expirar en Google. Me parece que expirar es como cancelar. Ujú. Dice el texto, pero el descontento con lo logrado persistió, es decir, ya matamos a papá, maldita sea, y pasó a ser la fuente de nuevos desarrollos. Poco a poco los coligados en la masa de hermanos fueron reproduciendo el antiguo estado a un nuevo nivel. El varón se convirtió otra vez en jefe de la familia y quebrantó los privilegios de la ginecocracia que se había establecido en la época sin padre. Ginecocracia, qué increíble. No recordaba esta palabra, ¿eh? Le soy sincero, había leído este ensayo hace algunos años ya, pero ginecocracia, creí que había sido una idea original mía y no, aquí está. Es decir, ya matamos a papá. Bueno, gineco, vamos a ver. Ahorita tengo ya mi navegador abierto. Gineco. Voy a aprovechar para buscar el significado de esta palabrita que no encontré, que no, a expirar, pero primero me aproximé a gineco. Según la RAE, significa mujer. Elemento, ginecocracia, miren qué curioso, está ginecocracia en la RAE, Real Academia Española. Se los quiero mostrar. A ver, ¿dónde está? Aquí está. New Share. No creí que esta palabra existiera definida por la Real Academia Española. Ginecocracia es un gobierno de las mujeres. Pensé que era un gobierno materno, pero no, es de las mujeres, no es gobierno de la figura materna. Digamos, si aquí fue el padre, padre de la horda primordial, el poder pasó a los herederos, a los hijos, ajá, al grupo de hermanos, y de ahí, al parecer, una ginecocracia. ¿Dónde está? Aquí está.
Los coligados en la masa de hermanos fueron reproduciendo el antiguo estado en un nuevo nivel. El varón se convirtió otra vez en jefe de una familia y quebrantó los privilegios de la ginecocracia que se había establecido en la época sin padre. ¿Acaso como resarcimiento reconocieron entonces a las deidades maternas, cuyos sacerdotes fueron castrados para protección de la madre, siguiendo el ejemplo que había dado el padre de la horda primordial? Empero la nueva familia fue solo una sombra de la antigua. Los padres eran muchos, ajá, y cada uno estaba limitado por los derechos de los demás. Tal vez fue por esa época que la privación añorante movió a un individuo a separarse de la masa y asumir el papel del padre. El que lo hizo fue el primer poeta épico y ese progreso se consumó en su fantasía. El poeta presentó la realidad bajo una luz mentirosa, en el sentido de su añoranza. Inventó el mito heroico. Héroe fue el que había matado él solo, es decir, aquí hay una mentira, al padre, el que en el mito aparecía todavía como monstruo totémico. O otra mentira, hablando de el mito heroico. Es, digamos, el complejo de Edipo disfrazado. Ah, no, bueno, es que es un monstruo, ¿no? Es tu padre. No, 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 yo no soy el héroe. Ah, bueno, entonces, ¿quién es? Ah, bueno, que sea una heroína. Ajá. Dice el texto, así como el padre había sido el primer ideal del hijo varón, ahora el poeta creaba el primer ideal del yo en el héroe que quiso sustituir al padre. El antecedente del héroe fue ofrecido, probablemente por el hijo menor, el preferido de la madre, a quien ella había protegido de los celos paternos y en los tiempos de la horda primordial se había convertido en el sucesor del padre, el consentido. En la falaz transfiguración poética de la horda primordial, la mujer, que había sido el botín de la lucha y el señuelo del asesinato, pasó a ser probablemente la seductora e instigadora del crimen. Repito, falaz transfiguración poética, mentira sobre mentira, acusa a la mujer. No fue la mujer, fueron los hermanos. No fue el héroe, fueron muchos. ¿Me explico? Ujú. Hablando de el mito científico, repito, de la horda primordial. Que de hecho esto tiene mucho sentido biológico. Le repito, estudiemos Tótem y Tabú, se los dejo en la descripción. Eh, Dice el texto, ¿vale? El héroe pretende haber sido el único autor de la hazaña, que sin duda solo la horda, como un todo, osó perpetrar, es decir, se atrevió a perpetrar. La horda de hermanos. Ajá. No obstante, como ha observado Rank, el cuento tradicional conserva nítidas huellas de los hechos que así eran desmentidos. En efecto, en todos ellos frecuentemente el héroe, que debe resolver una tarea difícil, casi siempre trata del hijo menor, y no rara vez de ello, no rara vez de uno que ha pasado por tonto, vale decir, por inofensivo, ante el subrogado del padre. Solo puede auxiliarlo solo puede hacerlo auxiliar, solo puede hacerlo, enfrentar una tarea difícil, auxiliado por una cuadrilla de animales pequeños como abejas o hormigas. Estos serían los hermanos de la horda primordial. De igual modo como en el sueño, insectos, sabandija, significan los hermanos y hermanas en el sentido peyorativo como niños pequeños. Y además, en cada una de las tareas que se consignan en el mito y los cuentos tradicionales, se discierne con facilidad un sustituto de la hazaña heroica. El mito es, por tanto, aquel paso con que el individuo se sale de la psicología de la masa. El primer mito fue, con seguridad, el psicológico, el mito del héroe, el mito explicativo de la naturaleza
debe de haber aparecido mucho después. El poeta que dio este paso y así se desació, es decir, se separó de la masa en la fantasía, sabe empero, según otra observación de Rank, hallar en la realidad el camino de regreso a ella. En efecto, se presenta y refiere a esta masa de a esta masa las hazañas de su héroe, a esta masa, es decir, a sus semejantes, las hazañas de su héroe inventadas por él. En el fondo, este héroe no es otro que él mismo. Así desciende hasta la realidad y eleva a sus oyentes hasta la fantasía. Ahora bien, estos comprenden al poeta y pueden identificarse con el héroe sobre la base de la misma referencia añorante al padre primordial. Véase Hans Sachs, 1920. Esa era la nota 3. Continuamos. La mentira del mito heroico culmina con el endiosamiento del héroe. Endiosamiento, es decir, la colocación del héroe en el papel del dios. Quizás el héroe endiosado fue anterior al Dios Padre y el precursor del retorno del Padre primordial como divinidad. Cronológicamente, la serie de dioses es, pues, como sigue: diosa madre, héroe, Dios Padre. Pero solo con la exaltación del Padre primordial, jamás olvidado, recibió la divinidad los rasgos que todavía hoy le conocemos. Nota número 4. Dice Freud en la nota 4. En esta exposición abreviada hemos renunciado a todo material proveniente de las sagas, los mitos, los cuentos populares, la historia de las costumbres, etcétera, que podría venir en apoyo de la construcción. Continuamos. Inciso C o punto C. En este ensayo hemos hablado mucho de pulsiones sexuales directas y de metainhibida, y nos asiste el derecho a esperar que este distingo no ha de chocar con ninguna resistencia. Empero, una elucidación en profundidad sobre él será bienvenida, aunque no haga sino repetir lo que en gran parte ya se ha dicho antes, en otros lugares. De hecho, ya vi, acá está la nota 5, 3 ensayos, ¿vale? Ya voy a omitir la nota 5, hablando de estos otros lugares. Les dejaré eh, todos los 3 ensayos de teoría sexual en la nota, digo, en la caja de comentarios, no, perdón, en la descripción del video. Dice el texto: fue el desarrollo libidinal del niño el que nos dio a conocer el primer ejemplo, pero el mejor, de pulsiones sexuales de meta inhibida. Todos los sentimientos que el niño alienta hacia sus padres y hacia las personas encargadas de su crianza se prolongan sin solución de continuidad en los deseos que expresan su aspiración sexual. El niño pide a estas personas amadas todas las ternuras que él conoce. Quiere besarlas, tocarlas, mirarlas. Siente curiosidad por ver sus genitales y por estar presente cuando realizan sus íntimas funciones excretorias, es decir, ir al baño. Ajá. Promete casarse con su madre o su cuidadora, no importa no importa qué se imagine con eso, es decir, cuando dicen me voy a casar con mamá o me voy a casar con mi tía, no quiere decir el niño que quiere tener relaciones sexuales con ellas. Ajá. El significado no es el que creemos nosotros. El niño imagina cosas, pero es simplemente una forma de decir, no quiero que te vayas. La presencia, la permanencia, la constancia. Se propone dar un hijo a su padre, por ejemplo, etcétera. ¿Cómo puede un hijo varón, niño, darle un hijo al padre? ¿Ah? Pues no puede. Orgánicamente es imposible el niño que le dé un hijo a su padre, pero los niños se imaginan cosas. Vamos a continuar. La observación directa, así como la iluminación analítica de los restos infantiles, iluminación, es decir,
El psicoanálisis es investigación, chicas y chicos. El psicoanálisis no es psicoterapia, no es un conjunto de instrucciones para llevar a cabo una intervención de tal manera, con el objetivo de llegar a cierto resultado. Es una indagación, es una investigación. Repito, la observación directa, así como la iluminación analítica de los restos infantiles hecha con posterioridad, no deja ninguna duda acerca de la confluencia, la unión de sentimientos tiernos y celosos, y por un lado y propósitos sexuales por el otro. Así se nos ponen de relieve la manera radical en que el niño hace de la persona amada el objeto de todos sus afanes sexuales todavía no centrados correctamente. Y concentrados correctamente no se refiere a actividad genital, es actividad afectiva. Recordemos, en psicoanálisis sexual no es genital. En mi propio libro escribo, bueno, está ya publicado en Amazon, Sexualidad infantil y crimen, psicoanálisis del Estado, volumen 1. El interés sexual de los niños es la búsqueda de la felicidad con los seres amados. Por supuesto, el hacer lo posible por estar con la persona que uno disfruta. Y disfruta no por la actividad, sino por la mera presencia. A veces es una cuestión de palabras, a veces es una cuestión de verlo a él. Ajá. Vamos a continuar. Eh, Esta primera configuración del amor del niño, que en los casos típicos aparece subordinada al complejo de Edipo, sucumbe después, como es sabido, a partir del comienzo del periodo de latencia, a una oleada de represión. Lo que resta de ella se nos presenta como un lazo afectivo puramente tierno, dirigido a las personas mismas, pero que ya no puede calificarse de sexual. El psicoanálisis, que ilumina las profundidades de la vida anímica, ha demostrado sin dificultad que también las ligaciones sexuales de los primeros años de la infancia sobrevienen, pero reprimidas e inconscientes. Nos da la osadía para afirmar que donde quiera que hallemos un sentimiento tierno, es el sucesor de una ligación de objeto plenamente sensual con la persona en cuestión o con su modelo, su imago. Por un momento iba a leer su amigo, pero no es su imago. Desde luego, sin una indagación particular, el psicoanálisis no puede revelarnos, en un caso dado, si esa corriente anterior plenamente sexual subsiste todavía como reprimida o ya se ha agotado. Para decirlo con mayor precisión, gracias, doctor Freud, se comprueba que está todavía presente como forma y posibilidad y en cualquier momento puede ser investida de nuevo por represión, puede ser activada. Solo cabe inquirir por la investidura y la eficacia que sigue teniendo en el presente, lo cual no siempre es decidible. No me aclaró nada, doctor Freud, pero gracias por su intento. En este punto es preciso estar atento a dos fuentes de error de igual imperio, es decir, de igual importancia. Es la escila de la subestimación de lo inconsciente reprimido y la caribdis de la inclinación a medir lo normal a toda costa con el rastrero de lo patológico. Me lleva, doctor Freud, se ha puesto usted ahorita tan abstracto que me cuesta mucho trabajo seguirlo. Yo creo que voy a continuar con el texto y ahorita dejemos a Freud en sus oscuridades. Básicamente, como les estaba diciendo sobre la investigación, se trata de seguir investigando, se trata de que no demos por hecho algo en un caso. Continúa el texto. A la psicología que no quiere o no puede penetrar en lo profundo de lo reprimido, las ligazones afectivas de ternura se le presentan siempre como expresión de aspiraciones que no tienen meta sexual, cuando en verdad proceden de aspiraciones que la tenían. Nota número 6. Los sentimientos hostiles se edifican sin duda
de manera un poco más complicada. Dice el traductor, en la primera edición esta nota decía, los sentimientos hostiles, edificados de una manera más complicada, no constituyen una excepción. Eso es más comprensible, pienso yo. Dice Freud, tenemos derecho a decir que fueron desviadas de estas metas sexuales. Si bien el ajustarse a los requisitos de la metapsicología en la exposición de ese desvío respecto de la meta, no deja de presentar dificultades. Antes de continuar, metapsicología. Freud se está poniendo muy técnico ahora. La metapsicología es, digamos, como una exposición de lo tópico, económico y dinámico de un acto, hablando particularmente de los sueños. Estamos hablando de la conformación, estamos hablando de lo reprimido, estamos hablando de la dinámica inconsciente, estamos hablando de lo que aparece y por qué aparece, cómo aparece, los afectos. Ujú. Recuerden entonces, al hablar de metapsicología, les invito mucho a leer el texto de Lo Inconsciente, ya lo tenemos en este espacio. Creo que es el capítulo número 4 o 5 de Lo Inconsciente, que el texto se agrupa en los textos sobre metapsicología. Ajá. Lo Inconsciente es el texto principal. Se los dejaré todo los trabajos sobre metapsicología y el texto de lo inconsciente en la descripción. Continúa el texto. Eh, por lo demás, estas pulsiones de meta inhibida conservan siempre algunas de las metas sexuales originarias. Aún el tierno devoto, aún el amigo, el admirador, buscan la proximidad corporal y la visión de la persona ahora amada en el sentido paulino, es decir, entre comillas, puro, ajá, asexual, de todos modos, proximidad y visión. Ujú. Dice el texto, si así lo queremos, podemos reconocer en este desvío respecto de la meta un comienzo o un intento de sublimación de las pulsiones sexuales, es decir, alejar las pulsiones sexuales de su meta, o bien esclarecer de manera más estricta los límites de esta última. Las pulsiones sexuales de meta inhibida tienen respecto de las no inhibidas una gran ventaja funcional, puesto que no son susceptibles de una satisfacción cabal, son particularmente aptas para crear ligazones duraderas. En cambio, las que poseen una meta sexual directa pierden su energía cada vez por obra de la satisfacción y tienen que aguardar hasta que ella se renueve por reacumulación de la libido sexual, la energía sexual, el interés sexual, el deseo sexual. Ajá. Entre tanto, puede producirse un cambio de vía del objeto, es decir, ya no te quiero, ya no me gustas. Dice el texto, las pulsiones inhibidas son susceptibles de mezclarse con las no inhibidas en todas las proporciones posibles. Así como surgieron de estas últimas, ya me dio calor, pueden retransformarse en ellas. Continúa el texto. Es conocida la facilidad con que pueden desarrollarse deseos eróticos a partir de vínculos afectivos de índole amistosa, fundados en el reconocimiento y la admiración. El empresse-moi pour l'amour du Reich. Maldito francés. De Molière. A ver, a ver, a ver, a ver. Nota 7. Que el señor sabe griego. Ah, señor, conceded la gracia de que os abrace por amor al griego. Eh, a ver, a ver, a ver. ¿Qué quiere decir Freud? Te abrazo por amor al griego. El amor al idioma griego, ¿vale? Entre maestro y alumna, entre un artista y su arrobada oyente, sobre todo en el caso de mujeres. Más, a ver, otra vez, es conocida la facilidad con que pueden desarrollarse deseos eróticos a partir de vínculos afectivos de índole amistosa.
fundados en el reconocimiento mutuo y la admiración. Bueno, mutuo es por decir una cosa, ajá. Eh, el reconocimiento de la obra, el reconocimiento del valor, del, no sé, el valor otorgado tanto a la persona como a su obra. Ujú. Más aún, el nacimiento de tales ligazones afectivas carentes de propósitos al comienzo abre una vía directa, muy frecuentada, hacia la elección de objeto. Pfister, en su La piedad del conde de Zinzendorf, 1910, ha dado un ejemplo muy claro, y no el único, por cierto, de la facilidad con que incluso un lazo religioso intenso puede volcarse de súbito en ardiente excitación sexual. Oh, sí. Por otra parte, es muy habitual la transmutación de aspiraciones sexuales directas, efímeras por sí mismas, en una ligazón duradera meramente tierna. Y la consolidación de un matrimonio concertado por enamoramiento carnal, es decir, qué rico es nuestro cuerpo, qué rico es nuestro contacto, descansa en buena parte en este proceso. Si, digámoslo así, no se alivia el deseo carnal, será prácticamente imposible que un matrimonio sobreviva. Oh, los misterios del amor, queridas y queridos. Dice el texto, no nos asombrará oír, desde luego, que las aspiraciones sexuales de meta inhibida surgen de las directamente sexuales cuando obstáculos internos o externos se oponen al logro de las metas sexuales. La represión del periodo de latencia es un obstáculo interno de esta índole, o mejor, interiorizado, palabrotas alemanas, bla, bla, bla. Antes de continuar, mmm, hablando de aspiraciones sexuales. No es el coito, no, es la reproducción. Y este, aquí estoy siendo muy freudiano. Tres ensayos de teoría sexual. Dice, sexo no es para el placer. El sexo es, digámoslo así, el, in- el, el influjo orgánico, la demanda del cuerpo para la preservación de la especie. Ajá. Entonces, con sexuales no es tampoco coital en el sentido de un acto sexual por puro, o por, sí, por puro placer sexual. Ujú. Por puro placer. No. No, 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 no. Dice el texto, supusimos que el padre de la horda primordial forzaba la abstinencia, repito, forzaba a no hacer eso a todos sus hijos por su intolerancia sexual. Y así los empujaba a establecer ligazones de meta inhibida, es decir, mira, esta muchachita, qué guapa está, pero no lo hagas porque es mía. Convive con ella, sé feliz con ella, pero no la toques, no, porque es mía, te he dicho una y otra vez. Disfrútala, pero no ahí, no en eso. Ajá. Mientras que se reservaba para sí el libre goce sexual, hablando del padre de la horda primordial, hipotéticamente. Ajá. Y de tal modo permanecía desligado. Ajá. Todas las ligazones en que descansa la masa son del tipo de las pulsiones de meta inhibida, es decir, hagamos, pero no todo. Pero con esto nos acercamos a la elucidación de un nuevo tema, el vínculo de las pulsiones sexuales directas con la formación de masa. Inciso D o punto D, Tenacious D. Las dos últimas observaciones nos han preparado para este descubrimiento. Las aspiraciones sexuales directas son desfavorables para la formación de la masa. Ajá, es cierto. Esto también lo comento en mi libro, que no es
un asunto de, ¿cómo decirlo? No es un asunto tan sencillo el tema de la sexualidad. Hablando incluso de la inclusión del crimen, eh, o bien los límites sociales, porque incluso, lo diré así, la formación de nuevos lazos familiares, filiales, de pareja, atenta en contra de un orden establecido. Eh, es un tema fascinante, sin duda. La dinámica del amor. El amor forma y al mismo tiempo el amor transgrede. El amor cubre al sujeto y a los grupos y al mismo tiempo el amor constriñe, molesta, agota tanto al individuo como a los grupos. El amor. Vamos a continuar. Uy, esto se está poniendo bueno. Es verdad que en la historia evolutiva de la familia el amor sexual conoció vínculos de masa, matrimonio por grupos, pero a menudo que el amor sexual iba adquiriendo valor, de esta palabrita alemana, para el yo y se desarrollaba el enamoramiento más urgente, perdón, y se desarrollaba el enamoramiento, más urgente se hacía el reclamo de la limitación a dos personas. Ua, cum, uno. Aquí no tengo idea. Maldito Freud, aquí es tu culpa. Esto es culpa de usted, doctor Freud. Ua, una cum, uno. Ugh, asqueroso latín. Prescrita por la naturaleza de la meta genital. Creo que una cum uno quiere decir creo. Ahorita lo vamos a buscar. Lo voy a buscar. Los dos, no, una con uno. Ahorita estoy siendo como muy literal. Ajá. Pero estas palabras prescrita por la naturaleza de la meta genital es los dos serán una sola carne, me parece. Ahorita vamos a ver. Eh, voy a compartir ahora nuevamente aquí las pestañas. Ahí está. Creo que están viendo ahorita el diccionario de la Real Academia Española. Lo que quiero ahora es buscar el traductor latín. No, latinus, no. Me autocompletó, maldita sea. Latín. A ver, una, cum, un. Oh, a ver. Pensé que era el traductor inmediatamente, pero no, no, lo siento. A ver, español, latín, junto con otro. Ok, una cum uno, junto, junto con uno. Ok, a ver, vamos a ver. Regresamos al texto. Gracias, doctor Freud, por esta clase de dificultades. Se hacía el reclamo de la limitación a dos personas, uno junto con uno, uno junto a otro. Las inclinaciones polígamas se vieron precisadas a satisfacerse en la sucesión del cambio de objeto, es decir, queriendo formar muchos contactos, queriendo tener muchas situaciones, aquí sí genitales, poligamia, muchas parejas, se vieron precisarse, se vieron precisadas a satisfacerse
en la sucesión del cambio de objeto, es decir, de papá a mamá a la pareja. Ajá. Dice el texto, las dos personas comprometidas entre sí con el fin de la satisfacción sexual se manifiestan contra la pulsión gregaria, contra el sentimiento de masa, en la medida en que buscan la soledad. Es decir, ya no somos dos, ahora somos un nuevo grupo. Mientras más enamoradas están, tanto más completamente se bastan la una a la otra. La repulsa al influjo de la masa se exterioriza como sentimiento de vergüenza. Las mociones afectivas de los celos, de extrema violencia, son convocadas para proteger la elección de objeto sexual contra su deterioro por obra de una ligazón de masa. Es decir, eres mía y solo mía. O, si no eres mía, no serás de nadie. Ajá. Yo no lo he dicho, pero dicho así es como, qué tremendos, qué bárbaros y bárbaras también. Pero no en un sentido despectivo, ¿eh? No lo estoy diciendo como para decir qué gente tan inculta o algo así. No, no, no. Están dando cuenta de una intensidad increíble en su reclamo justamente del valor del otro, en su defensa contra ese valor que puede ser borrado al momento de relacionarse con otras personas, ellos o ellas, los bárbaros, digámoslo así. Dice el texto, solo cuando el factor tierno, vale decir personal de la relación amorosa, queda totalmente relegado, dejado atrás. Tras el factor sensual, es decir, la carne, se vuelve posible el comercio amoroso de una pareja en presencia de terceros. ¿What? O la realización de actos sexuales simultáneos dentro de un grupo, como en la orgía. Pero así se da una regresión a un estado anterior de las relaciones entre los sexos, en que el enamoramiento no desempeñaba todavía papel alguno, y los objetos sexuales eran juzgados de igual valor, de esta palabra alemana, parejos, iguales. Ajá. ¿Acaso en el sentido del maligno apogtema de Bernard Swan? Bernard Swaff, según el cual estar enamorado significa sobreestimar indebidamente la diferencia entre una mujer y otra. Pues sí, es cierto. Para el enamorado, solo su enamorada es, solo ella existe. El amor la hace real. O para una chica enamorada, el amor es lo que lo hace a él, algo real. Vamos a continuar, ¿vale? Hay abundantes indicios de que el enamoramiento se introdujo solo más tarde en las relaciones sexuales entre hombre y mujer, de modo que también el antagonismo entre amor sexual y formación de masa se desarrolló tardíamente. Aquí huele a griego, hablando de relaciones, por ejemplo, hombre-hombre. Vamos a continuar, ¿vale? De esto también se hizo estudio y mención, si mal no recuerdo, el saturnismo en tres ensayos de teoría sexual. Dice el texto, ahora bien, podría parecer que esta hipótesis es incompatible con nuestro mito de la familia primordial. Ahora ya es familia, doctor Freud, pensé que era la horda primordial. Yo le entendía horda como una tribu, ajá. Pero vamos a continuar. La cuadrilla de hermanos debe de haber sido empujada al asesinato del padre por el amor hacia las madres y hermanas. Y es difícil imaginarse este amor si no es como un amor primitivo, íntegro, esto es, como íntima unión de ternura y sensualidad. Pero pensándolo mejor, esta objeción se resuelve en una corroboración. Una de las reacciones del asesinato del padre fue, en efecto, la institución de la exogamia totémica, es decir, solo nos vamos a relacionar
con grupos afuera de nuestro grupo. Exogamia, relaciones afuera. Endogamia, relaciones adentro. Exogamia es lo opuesto a endogamia. Ajá. La prohibición de toda relación sexual con las mujeres de la familia, amadas con ternura desde la infancia. Esto es básicamente un párrafo sacado de de Tótem y Tabú. Así se introdujo la cuña entre las mociones tiernas y las sensuales del varón, cuña enclavada todavía hoy en su vida amorosa. Este ensayo es hermoso sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa. También ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Dice el texto, a consecuencia de esta exogamia, es decir, vamos a salir a explorar y convivir y relacionarnos con otros grupos, las necesidades sensuales de los varones tuvieron que contentarse con mujeres extrañas y no amadas. En las grandes masas artificiales, iglesia y ejército, no hay lugar para la mujer como objeto sexual. Eso dice usted, doctor Freud. Ah, doctor. Mire, en el ejército es posible que no. Y depende de qué ejército. Ajá. En la iglesia, doctor Freud. Bueno, tal vez en la iglesia católica no. Si tomamos a la iglesia católica como una organización independiente de sus feligreses. Pero, ¿qué me dice doctor Freud del valor de la mujer en el judaísmo? Mm, Y es curioso también que el doctor Freud no haya hecho mención del judaísmo, puesto que él era judío y justamente su matrimonio fue muy influido por sus padres, es decir, conforme a las tradiciones judías. Y no puedo decir que las mujeres dentro del judaísmo no haya lugar para la mujer en el judaísmo como un objeto sexual. Pero vamos a regresar al texto. Es una interesante reflexión esta. Dice el texto, la relación amorosa entre hombre y mujer queda excluida de estas organizaciones. Mm, lo entiendo para el ejército, pero la iglesia no tiene, hay un conjunto, no es de reglas, confirmación, bautizo, digo, no tengo preparación en catolicismo, pero tengo una idea. Hay ¿cómo decir? Como un modelo de lo que el católico tiene que ser, tiene que hacer también. Y dentro de este modelo, no me acuerdo cómo se le llaman, tienen una sola palabra para este conjunto de acciones que van desde el bautismo hasta la extrema unción y justamente pasan por el matrimonio. Ajá. Entonces, un buen católico tiene que casarse, punto, no hay más. Ajá. Al igual que tiene que bautizarse, comulgar, etcétera, etcétera, etcétera. No me acuerdo del nombre de estos actos. Dice el texto, aun donde se forman masas mixtas de hombres y mujeres, la diferencia entre los sexos no desempeña papel alguno. A ver, voy a regresar aquí esto otra vez. Lo voy a leer, si quieren ustedes adelantar tantito, hasta que me vean hablando otra vez. Mm, ¿A qué se refiere usted, doctor Freud? ¿Qué es eso de que la relación hombre-mujer queda excluida de estas organizaciones? Es verdad, nuevamente, si tomamos la Iglesia Católica como el Papa, eh, Estado Vaticano, organización, no, pues así sí tendría sentido. La Iglesia Católica
no como, no como los creyentes católicos, sino la mera, la pura Iglesia Católica. Ajá. Ahí sí tendría sentido de decir la relación amorosa entre hombre y mujer queda excluida, es decir, no tiene importancia, y ahí tampoco, en la Iglesia Católica, la mujer no tendría lugar como objeto sexual, no se encuentra. Ajá. Es decir, la mujer no tiene valor no para la vida del católico, sino para la iglesia, para la organización Iglesia Católica. Ajá. Así sí podemos empatar. Para el ejército, por supuesto, como una estructura jerárquica, como un conjunto de acciones, la mujer no tiene lugar como objeto sexual, no tiene ese valor. Claro está, para el ejército, para, digámoslo así, el grupo, pero para los soldados eso es otra cosa. Ajá. Y también pienso, ¿por qué no en mujeres o en ejércitos de mujeres? Ajá. Los ejércitos de mujeres no tienen como objeto la reproducción, sino la guerra. Eso es justamente como podemos aproximarnos a estas declaraciones de Freud. Hombre y mujer no importan. Lo que importa es la fe y lo que importa es la guerra. Ajá. Lo que importa es Dios o el general. Ujú. Las órdenes del general. Continuamos. Aún donde se forman masas mixtas de hombres y mujeres, la diferencia entre los sexos no desempeña papel alguno. Es decir, se apartan de la sexualidad como meta. Apenas tiene sentido preguntar si la libido que cuestiona a las masas es de naturaleza homosexual o heterosexual, pues no se encuentra diferencia según los sexos y prescinde, en particular, de las metas de la organización genital de la libido. Aún para el individuo que en todos los aspectos está sumergido en la masa, las aspiraciones sexuales directas conservan una parte de quehacer individual donde se vuelven hiperintensas, descomponen toda formación de masa. La Iglesia Católica tenía los mejores motivos para recomendar a sus fieles la soltería e imponer a sus sacerdotes el celibato, pero es frecuente que aún estos últimos abandonen la Iglesia por haberse enamorado. ¿Cuál es esta cosa católica que tienen los católicos verdaderos que hacer? No se llama acto de confirmación, comunión. Ay, no me acuerdo. Vamos a continuar. De igual manera, el amor por la mujer irrumpe de las formaciones de masa de la raza, de la segregación nacional y del régimen de las clases sociales, consumando así logros importantes desde el punto de vista cultural. Parece incierto que el amor homosexual Parece cierto que el amor homosexual es mucho más compatible con las formaciones de masa, aun donde se presenta como aspiración sexual no inhibida, hecho asombroso cuyo esclarecimiento nos llevaría lejos. Es decir, lo hago por ti, hermano, pero, hermano, ¿qué estás haciendo? Pues no sé, pero es por ti, hermano. Ay, qué lindo, hermano. Qué bueno que eres mi hermano. Y nada más, hermano, ¿eh? Sí, claro, hermano. Vamos a ver, dice la indagación psicoanalítica de las neurosis, de la psiconeurosis, repito, nos ha enseñado que sus síntomas han de derivarse de aspiraciones sexuales directas que fueron reprimidas, pero permanecieron activas. Es decir, en la medida que nosotros nos apartamos de nuestros propios deseos, los combatimos, los hacemos más fuertes. Ajá, dice el texto. Esto no es una invitación para ir haciendo atrocidades en la vida, ¿eh? Es más bien una invitación para analizarse, queridas y queridos.
para poner en palabras aquello que nos afecta en nuestro día a día. Pero, continuamos. Podemos completar esta fórmula agregando o de aspiraciones sexuales de meta inhibida, en que la inhibición no se logró acabadamente o dejó sitio a un regreso a la meta sexual reprimida. Otra vez, a ver. Los síntomas de la psiconeurosis han de derivarse de aspiraciones sexuales directas que fueron reprimidas, pero permanecieron activas, o de aspiraciones sexuales de meta inhibida, en que la inhibición no se logró bien o se dejó sitio a un regreso a la meta sexual reprimida. Todas estas, todos estos son las bases, los orígenes de los síntomas psiconeuróticos. A esta circunstancia se debe que la neurosis vuelva asociales, es decir, aislados, aisladas, a sus víctimas, sacándolas de las habituales formaciones de masa. Puede decirse que la neurosis ejerce sobre la masa el mismo efecto destructivo que toda vez que se produce un violento impulso a la formación de la masa, las neurosis ralean y al menos por cierto lapso pueden desaparecer. Es decir, un neurótico no puede ser del montón. Bienvenidos. Dice el texto, por eso se ha intentado, con razón, dar un uso terapéutico al antagonismo entre neurosis y formación de masa. O bien, lo podemos leer también así. Por eso, deberíamos dar gracias de no ser normales. Ajá. Porque en esa neurosis, en ese sufrimiento, porque soy como soy, maldita sea, es donde está mi originalidad, es donde estoy yo, colocado como sujeto raro frente al espejo. Dice el texto, aun quienes no lamentan la desaparición de las ilusiones religiosas en el mundo culto de nuestros días, admitirán que, en la medida en que conservaban plena vigencia, ofrecían a sus coligados por ellas la más poderosa protección contra la neurosis. Nota número 9. Véase las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica, también ya lo tenemos, se los dejo en la descripción. Tampoco es difícil discernir en todas las ligazones con sectas y comunidades místico-religiosas o filosófico-místicas la expresión de curaciones indirectas de diversas neurosis. ¿Ah? Entonces, quieren dejar de ser únicos individuales y quieren dejar de odiarse a sí mismos, únanse a una secta. No, no es cierto, no, eso es muy peligroso, ¿eh? Yo no me hago responsable de los que les fueran a hacer a ustedes en una secta. Pero parecería que es lo que está diciendo el doctor Freud, ¿no? Eh, repito, esto me pareció curioso. Ilusiones religiosas. Lo podemos leer también. Las ilusiones religiosas sirven porque dan placer sexual en el momento en el que nos ligamos a otra persona. Nos ligamos no genitalmente, sino afectivamente, carajo. Ajá. Es decir, el papel de los grupos religiosos es prestar cuerpos. ¿Para el sexo? No. Pues claro que no, porque la misma religión se va a oponer al contacto sexual, a menos de que se introduzca de determinada manera. No el pene en la vagina, sino el contacto sexual, es decir, el matrimonio. Ajá. Y esto no es una recomendación a casarse, por favor, no nos vayamos por ahí, no seamos simples, es decir, estoy haciendo la observación entre el contacto humano, entre la identificación, es decir, hermano, te quiero mucho hermano, te quiero mucho hermana, somos una familia, ajá, y solo son, voy a decirlo así, somos una familia de la fe, somos una familia de... También pensé en Charles Manson, la verdad, la familia.
tiene esa connotación, pero de unión, de cercanía, de cuidado los unos por los otros, no de cogedera, ajá, no es una orgía, no, no, no. Ilusiones religiosas es la ilusión de la unión, ajá, es eso. Pero, entonces, en la ilusión de la unión, que podríamos llamarlo también otra forma de enamoramiento, en el cual no hay contacto físico, digámoslo así. El contacto es, he dicho mucho ya la palabra afectivo, también podríamos decir contacto emocional, empatía. Ajá. Esa es una aproximación a lo que ocurre en las comunidades religiosas. Ajá. Tampoco es difícil discernir, identificar, observar esto de las sectas. Ajá. En sectas y cosas místico-religiosas, filosófico-místicas, hay curaciones de neurosis. ¿Por qué? Pues porque el sujeto se entrega a la masa, porque el sujeto ya no lidia consigo mismo. Podríamos también decir, el sujeto se pierde. Entonces el conflicto neurótico desaparece. Esto no quiere decir vamos a hacer una secta. No, no, tampoco, tampoco. Es teóricamente, hipotéticamente delicioso perderse. Ajá. Eh, de hecho, físicamente, esto lo habrán observado, o tal vez lo vivan ustedes, el perder la preocupación en una copa de vino, en una tarra de cerveza. ¡Zup! ¡Pum! Se fue. Como si nuestra preocupación saliera por la puerta. Ajá. Por supuesto, el ya perderse a uno mismo por el alcohol, por alguna sustancia, estamos hablando, eh, médicamente de una adicción, pero metapsicológicamente tiene todo el sentido del mundo, por cuanto el yo de ciertas personas es vivido como un estorbo completo. Ajá. Y aquí, justo, retomo parte de mi propia elaboración del psicoanálisis, parte de mi apropiación del psicoanálisis, lo sexual como la relación del individuo consigo mismo, con su cuerpo y con el mundo. Ajá. Relación. Dejando, perdón, abandonando a sí mismo, abandonado a sí mismo, dice el texto, el neurótico se ve precisado a sustituir mediante sus formaciones de síntoma neurótico, ajá, las grandes formaciones de masa de las que está excluido. Se crea su propio mundo de fantasía, su religión, su sistema delirante, y así repite las instituciones de la humanidad en una deformación que da testimonio con nitidez la hiperpotente contribución de las aspiraciones sexuales directas. Nota número 10. Véase Tótem y Tabú. Por eso les digo, les voy a dejar todo el texto de Tótem y Tabú. Aquí dice hacia el final del segundo ensayo. Ay, por favor, no sea así, doctor, no sea así usted, esta sí es una nota de Freud. No sea así, doctor Freud. No nos quite el placer de compartir todo su tótem y tabú con los demás. Inciso, les soy sincero, ya me cansé, pero como ven, estamos a 3 horas todavía. No es verdad, menos de una página. Agreguemos, dice Freud, para concluir, una apreciación comparativa desde el punto de vista de la teoría de la libido, de los estados en que nos hemos ocupado. El enamoramiento, la hipnosis, la formación de masa y la neurosis. El enamoramiento se basa en la presencia simultánea de aspiraciones sexuales directas y de meta inhibida. Al par que el objeto atrae hacia sí una parte de la libido yoica narcisista, es decir,
yo la quiero a ella y me interesa más ella y su felicidad antes que la mía, la felicidad de ella es mi felicidad, por ponerles un ejemplo. Ajá. Pero al mismo tiempo, si yo, si yo me aparto de ella, puedo ser feliz. Ajá. Yo no estoy enamorado ahorita, pero un enamorado no puede ser feliz si no es feliz la otra persona. Ujú. Solo da cabida al yo y al objeto, el enamoramiento. Ajá. La hipnosis comparte con el enamoramiento el circunscribirse o limitarse a estas dos personas, es decir, el hipnotizador y el hipnotizado o la hipnotizada. Ajá. Pero se basa enteramente en aspiraciones sexuales de meta inhibida y pone al objeto en el lugar del ideal del yo. Es decir, tú me dices lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Bueno, casi todo. Ujú. La masa multiplica este proceso de la hipnosis. Ajá. Coincide con la hipnosis en cuanto a la naturaleza de las pulsiones que la cohesionan y la sustitución del ideal del yo por el objeto. Ajá. Es decir, mira, ese sujeto o esta chica, esta damita, esta doctora, realmente está diciendo cosas interesantes, vale la pena seguirla, pero agrega la identificación con otros individuos, la que quizá fue posibilitada originariamente por su idéntico vínculo con el objeto. Es decir, somos muchos los que seguimos a una influencer, por ejemplo, o un influencer que vale la pena. Ambos estados, hipnosis y formación del masa, son sedimentaciones hereditarias, la base que la misma historia de la humanidad nos ha provisto, que provienen de la filogénesis de la libido humana. Esto está sencillo, que provienen de la línea del amor. Es muy sencillo. Es decir, buscamos sustituto o buscamos a papá o a mamá porque los tuvimos o porque no. Es muy sencillo. La hipnosis como disposición, la masa, además como relicto directo, como herencia directa, como relicto, no me acuerdo qué era relicto. Búsquenlo ustedes, ¿vale? La sustitución de las aspiraciones sexuales directas por las de meta inhibida promueven en ambas la separación entre el yo y el ideal del yo, de la que ya en el enamoramiento hay un comienzo. La neurosis cae fuera de esta serie. Se basa también en una propiedad del desarrollo libidinal humano, la capacidad de relacionarnos con otros y con nosotros. Ajá. El manejo de nuestra energía, de nuestra libido, de nuestra atención, dice el texto. La acometida en dos tiempos, interrumpida por el periodo de latencia, de la función sexual directa. ¡Ah! Esa es la propiedad del desarrollo libidinal humano. Ajá. La propiedad que justamente permite la neurosis. Nota número 11. Véanse mis tres ensayos. También les dejaré todos los tres ensayos en la descripción. Tres ensayos de teoría sexual. Por último, en esa medida, la separación en el periodo de latencia, podemos decirlo así, dos tiempos en la organización sexual humana, en cada sujeto humano. En esa medida tiene como la hipnosis y la formación de masa el carácter de una regresión, la neurosis, es decir, nos regresamos a ser niños, que falta en el enamoramiento. Y por favor, cuando digo que nos regresamos a ser niños o una ilustración de la regresión, no es que mi cuerpo se haga más joven, es que yo revivo la ilusión de mi infancia en los ojos de mi enamorada o en mi síntoma neurótico, por ejemplo. Ajá. Continuamos.
Aparece donde quiera que el pasaje de las pulsiones sexuales directas a las de meta inhibida no se ha consumado felizmente y responde a un conflicto entre las pulsiones acogidas en el yo que han recorrido aquel desarrollo y las partes de las mismas pulsiones que, desde lo inconsciente reprimido, aspiran, lo mismo que otras mociones pulsionales cabalmente reprimidas, a su satisfacción directa. La neurosis es extraordinariamente rica en su contenido, pues abarca todos los vínculos posibles entre el yo y el objeto, tanto aquellos en que éste es conservado como, como, los, como los otros, en que es resignado o erigido en el interior del propio yo, pero de igual manera todos los vínculos conflictivos entre el yo y su ideal del yo. Fin de Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Ya estamos avanzados en el volumen 18, queridas y queridos. Eh, si ustedes son nuevos en este canal, sean bienvenidos. Lengüita. Estoy recorriendo toda la obra de Freud. Estoy contextualizando la obra de Freud. Estoy comentando, analizando tanto mi propio ser como la obra de Freud. Después de Freud vendrá Melanie Klein, después de Melanie Klein vendrá Lacan, pero el trabajo con Freud es muy rico, queridas y queridos. Si ustedes no han escuchado nunca de algo llamado psicoanálisis, este es un buen canal, pienso yo, eh, para descubrir lo que es eso. Ahorita he estado leyendo a Lacan, un autor psicoanalítico, y describe el psicoanálisis como una aventura. Sí, así lo he vivido yo. No es una aventura intelectual, no. De hecho, es una aventura que me ha llevado a muchos lugares físicos, muchas relaciones afectivas. Ahorita, por ejemplo, acabamos un texto que a mí me ha encantado, que a mí me ha nutrido otra vez, por lo cual le agradezco, doctor Freud. Pero este es un pequeño vislumbre de lo que la obra del doctor Freud puede hacer. Lo he dicho una y otra vez, y estoy aproximándome un poco al pensamiento religioso con esto. El psicoanálisis vive, y el psicoanálisis vive porque estamos vivos. Ajá. No hace falta preparación en psicología para aprender psicoanálisis. No hace falta un título universitario para educarnos en psicoanálisis y adquirir una disciplina que enriquece. Tal vez no económicamente, pero sí en todo lo demás. Y cuando les digo tal vez, pues ciertamente yo no he querido buscar riquezas materiales al menos. Vivo tranquilo, vivo bien. Y por eso me despido. Voy a disfrutar de mi día después de haber disfrutado con ustedes de esta lectura. Cuídense. Bye. Ah, por cierto, ¿ya vieron el título del próximo ensayo? Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Ay, nanita. Qué mello, qué miedo. Ah, ya lo veremos. Con calma, con tranquilidad, con respeto también y con todo el humor que nos sea posible, claro está, con el afán de hacer el psicoanálisis y este estudio lo más ameno posible. Cuídense, bye.